Hola amigos, espero se encuentren súper bien y en la tarde de hoy vengo a hablarles un poco de lo que fue mi experiencia con la aerolínea Qatar. Como les había dicho en mi video anterior, en donde les explico cómo llegué a Dubái, les menciono de que tuvimos dos conexiones con esta aerolínea, que fue de Brasil, Sao Paulo hasta Doha y después de Doha hasta Dubái. Entonces fueron una conexión con la misma aerolínea y bueno, pues obviamente necesitaba pasar por acá a contarles un poco de cómo fue esta grata experiencia. Y bueno, digo grata porque en primera instancia me encantó que se cumpliera el tema de los horarios. Fueron súper puntuales al momento de empezar a abordar. Entonces para nosotros fue fundamental, creo que para nosotros y para cualquier persona viajera, saben que lo primordial es ubicar su puerta para abordar. Entonces nosotros llegamos como con bastante tiempo a la puerta y súper bien porque ellos fueron súper puntuales al momento de abordar. En ese check-in, digamos que nos solicitaron las visas que como venezolanos nos exigen para ingresar a Dubái, pero como íbamos a hacer esta conexión para Doha, nos las pidieron, corroboraron que todo estuviese perfectamente y bueno, no hubo problema al momento de ingresar. Todo desde mi perspectiva estuvo bastante organizado, muy buena la atención, muy amable, todo organizado, perfecto. En el momento en el que estamos ingresando en el avión también todas las aeromoças estaban súper atentas, cordiales, dándonos la bienvenida y ayudando a las personas que requerían ubicar el puesto que les correspondía. Ubicamos el puesto, el tema de guardar las maletas de mano, todo también estaba súper limpio, organizado, ordenado. Es importante resaltar que cada uno de los puestos contaba con un kit de viaje que traía una almohadita, una sábana, unos antifaz como para taparse los ojitos para dormir, y los audífonos para escuchar. Porque al frente de los asientos pues teníamos unas pantallas nítidas que nos indicaban el horario, nos indicaban todo el detalle del vuelo, por así decirlo, pero también teníamos las opciones de ver películas, de ver comiquitas, de escuchar música. Había bastante diversidad al momento de entretenerse, ya que este vuelo duraba 14 horas. Esta primera conexión de Sao Paulo a Doha era de 14 horas, entonces por ahí podíamos ir chequeando el vuelo, el horario en el que estábamos, ese cambio de horario que cuesta un poco adaptarse, y todo bastante bien señalado, por así decirlo. La atención, como les había mencionado, bastante amable, porque al momento de que ya todos estaban en sus asientos, pues lo primero fue ofrecer un servicio de bebida a elección. Esto lo hicieron en realidad durante todo el vuelo, después de las comidas. Siempre estuvieron pendientes de ofrecer un servicio de bebida durante esas horas, ¿no? Para hidratarnos, entre otras cositas. El servicio de la comida, excelente, nada que decir, una comida súper saludable, bastante completa. En este vuelo de 14 horas nos ofrecieron 3 tipos de comidas distintas, platos bastante contundentes, el plato principal, la ensalada, el postre, el agua y una bebida a elección. Entonces fueron 3 platos contundentes que te ayudan obviamente durante el trayecto. Cabe señalar también, nosotros viajamos con una bebé de 2 años y medio y a la niña le entregaron un kit para colorear bastante interactivo, bueno, práctico para entretener un bebé durante el trayecto, a pesar de que en las pantallas podía visualizar también comiquitas o escuchar música infantil, pero esto también dio un plus para que el bebé se quedara tranquilo durante este trayecto. Además, durmió sus horas correspondientes tranquila, descansó por estos recursos que nos facilitaron, así que todo estuvo perfecto, por así decirlo. Los baños y todo súper limpio, nada que decir.
Al finalizar el viaje, por las mismas pantallas nos indicaban la conexión del próximo vuelo, la conexión y la puerta que nos correspondía si teníamos otro vuelo con ellos mismos. A nosotros nos sirvió porque así era. El vuelo que nosotros teníamos de Doha a Dubái, pues nos indicaba ahí nuestro número de vuelo y la puerta a abordar. Más sin embargo, al momento de salir del avión, esa conexión para buscar esa puerta para abordar estuvo bastante organizada por el equipo de trabajo también del aeropuerto. Todos nos indicaban por dónde teníamos que acudir para llegar a nuestra puerta. En nuestro caso, pues nos tocó que nos trasladaran en un autobús hasta este avión, y al ingresar a este otro avión, de igual forma, la atención súper amable, las horas, como le estoy diciendo, bastante puntuales, porque a diferencia de este otro vuelo de 14 horas, en esa conexión que tuvimos en Sao Paulo, nosotros nos tocó esperar 4 horas, es decir, que teníamos tiempo suficiente. Pero en Doha, de Doha a Dubái, la conexión era de una sola hora, entonces estábamos súper pendientes de tener en cuenta cuál era la puerta que nos tocaba abordar, pero nos facilitaron, digamos, esta información por esta pantalla y después en la conexión estas personas que nos indicaron el trayecto. El autobús que nos trasladó, todo súper bien. Abordamos este avión también, y en este avión, por ser un vuelo más corto de 1 hora, nos ofrecieron un servicio de comida. Y también le dieron a la bebé un juguetito bastante interactivo, a pesar de que estas pantallas tenían más juegos didácticos para los bebés o para los niños de cualquier edad, ¿no? Entonces, digamos que en términos generales, esta experiencia de volar con Qatar y con niños, que tampoco es fácil, estuvo bastante buena. Era importante para mí resaltarlo y dejarlo colgadito aquí en mi video, en mi canal de YouTube, para aquellas personas que están próximas a tener un vuelo con esta aerolínea. Para mí la experiencia fue bastante enriquecedora, agradable. Entonces, queda abierta, o sea, me encantó y quería dejarlo por acá. Así que bueno, espero que sea la misma experiencia que a ustedes les toque correr en el momento de que vuelen con ellos, porque para nosotros, al momento de hacer un vuelo, todos sabemos que es bastante estresante, y que se pueda cumplir el horario y que se pueda cumplir absolutamente todo tu cronograma, eso alivia muchísimo la carga. Además, la atención, que también es valiosa. Y bueno, nada, solo quería pasar por acá a dejarles este videíto, y próximamente les estaré informando más en relación de nuestra experiencia por acá en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final del video. Así que, chao, chao.